Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Marte con Kardec. Hoy tenemos desde Brasil a Orlando Villarraga con la conferencia Terapia Antiquejas. Orlando Villarraga es ingeniero químico bogotano, que espírita de segunda generación, puesto que sus padres son espíritas también. Y producto de su trabajo, estuvo en varios países, entre ellos Brasil, y allá está pensionado. Y en este momento es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemus. Es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, Visión espírita para la acción social, y Espiritismo y desarrollo sostenible, que estos libros también fueron aquí relatados por él en este espacio. Entonces, para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá, Sembradores del Camino, los Sembradores del Camino, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Nancy, adelante. Buenas noches. Nuevamente un placer estar con ustedes y especialmente con estos temas que nos trae siempre Orlando. Bueno, entonces nos unimos en pensamiento, en sentimiento y elevamos ese pensamiento a lo más alto, al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores y mentores de esta tarea, guías y protectores del Centro Espírita Senda. Para todos en amor pedimos toda su guía, su orientación, su protección, para que cada acción, cada pensamiento y sentimiento en nosotros contribuya a nuestro crecimiento espiritual, igualmente al crecimiento de todos nuestros entorno familiar, barrial, en donde nosotros podamos llevar una palabra de amor, de caridad, de ayuda y solidaridad para todos igualmente, contribuyendo con estos pensamientos y sentimientos, contribuimos al proceso que está viviendo el planeta Tierra, de pasar a ser un planeta de expiación a ser un planeta de regeneración. Que nuestra contribución vibratoria y de acciones contribuya a ese proceso que está viviendo el planeta, que haya paz, armonía, prosperidad, salud y bienestar para todos nosotros y para el planeta en general, todos los habitantes. Mil gracias, que sea. Así sea. Gracias, Nancy. Y gracias, Orlando, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Ok, buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el estudio en esta noche con este tema de la terapia antiquejas. ¿Y por qué traemos este tema en este momento? Muchas personas dentro del ámbito social se quejan permanentemente de muchas cosas, de las situaciones de la vida, de la economía, de la sociedad, del clima, de muchísimas cosas. Y eso está creando una serie de problemas en los relacionamientos de las personas y también está afectando la salud de las personas. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre ese asunto y también algunas áreas del conocimiento que vienen estudiando este tema de las quejas, de las reclamaciones. Entonces, vamos a comenzar como Kardec nos enseñó, explicando el término, qué significa, cuáles son sinónimos para que entendamos de qué estamos hablando. De las quejas, que también se conocen como reclamaciones, como protestos. En muchas ocasiones están asociadas con lamentaciones. Inclusive existe en Israel el muro de las lamentaciones. Y realmente no existe solo en Israel. Muchas de las casas de las personas o de los lugares donde trabajan o frecuentan, las paredes son muros que escuchan las lamentaciones
permanentes de las personas. Una queja, una lamentación, una reclamación es una manifestación de desagrado o muchas veces de resentimiento o de dolor o descontento o de ofensa frente a las situaciones por las cuales está atravesando. Y en general, la queja o la reclamación es una expresión de insatisfacción. Pero cómo nosotros manifestamos esa insatisfacción es lo que vamos a intentar mostrar en esta noche. Y ahí, por ejemplo, varios amigos reunidos y reclamando falta de educación en el país, falta dinero, falta salud, no están trabajando bien los sistemas de salud, falta seguridad, falta moradía. Y ahí entonces uno pregunta, ¿qué es lo que no falta en este país? Y el otro responde, reclamación. Y eso ocurre en muchos lugares del mundo. Lo que no falta es reclamación permanente sobre diversos asuntos de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, la doctrina espírita nos enseña, y en esa obra de Sígueme, dictada por el espíritu Emmanuel a través de la psicografía de Chico Javier, tiene un capítulo que nos llama la atención, que deberíamos reclamar menos. Y Emmanuel dice que para extinguir la cultura del odio en el mundo, y eso es algo que lo hemos visto especialmente más acentuado en la última década, el aumento de las expresiones del odio y por eso las reclamaciones sobre otros grupos étnicos, sobre otros grupos políticos, sobre otros grupos de diferente tendencia religiosa, que crea el odio a través de las lamentaciones, de las quejas, de las reclamaciones que hacen sobre esos otros grupos. Emmanuel dice que deberíamos imaginar cómo sería mejor la vida en la tierra si todos cumpliéramos fielmente el compromiso de reclamar menos. Reclamar menos y hacer más. Y eso es lo que hacemos al contrario, reclamamos más y hacemos menos. Entonces, la enseñanza de la espiritualidad superior es que deberíamos hacer un compromiso con nosotros mismos de reclamar menos. ¿Y por qué hacerlo? Vamos a ver. ¿Y cómo nosotros, espíritas, encaramos ese tema? Nosotros hicimos una encuesta sobre ese tema de las quejas con espíritas de diversos lugares del mundo. Enviamos para 85 personas y recibimos 69 respuestas. Espíritas de Colombia, aquí de Brasil y algunos espíritas de Estados Unidos. Y también incluimos algunas personas de otras filosofías religiosas, católicos, evangélicos, umbandistas y personas que sabíamos que no tenían ninguna afiliación filosófica o religiosa. Y preguntamos, ¿cuántas veces usted reclama por día? O si fuera en idioma costeño, sería ¿cuántas veces tú reclamas por día? Ahí dimos varias opciones, ninguna, menos de 3, de 4 a 10 veces o más de 10 veces. Y más de la mitad de las personas mencionaron que menos de 3 veces reclamaban por día. Sin embargo, hubo algunos, 7%, que no reclamaron nada. Esos espíritus ya están mucho más avanzados que la mayoría de la población encarnada. Y algunos mencionaron que hacían más de 10 reclamaciones por día. Entonces, tenemos una diversidad bastante grande. Y ahí hicimos una segunda pregunta, que cuando había reclamado, se había conseguido resolver el asunto, objeto de la reclamación. Y dimos varias opciones, siempre, algunas veces, menos de la mitad de las veces o nunca. Y ahí las respuestas también, muchos, más de la mitad dijeron que algunas veces habían conseguido. Siempre una pequeña parcela de esa muestra, casi 6%, y una parcela mayor, 16%, nunca habían conseguido resolver el asunto cuando habían reclamado. Y ahí hicimos una tercera pregunta para ver si
conocían algunas personas que se quejaban o que se lamentaban. Y ahí dimos esas opciones, ninguno, menos de 5 personas que eran conocidas o más de 10. Y aquí la respuesta fue algo interesante porque más 70% respondieron que conocían más de 10 personas que reclamaban con alguna frecuencia. Entonces, eso nos muestra que la visión que tenemos es que la mayoría de las personas que conviven con nosotros reclaman con bastante frecuencia. Y ahí viene el cómo nosotros como sociedad, que somos una sociedad cartesiana, con base en las enseñanzas de René Descartes, con ese pensamiento que tuvo una influencia y aún tiene una influencia muy grande. Pienso, luego existo, que ha norteado el rumbo del mundo durante ya algunos siglos. Cómo ese pensamiento está relacionado con la cuestión de las quejas, las lamentaciones. En la actualidad, si René Descartes estuviera vivo, tal vez haría de forma diferente ese pensamiento. Diría, pienso, me hago un selfie, lo subo al Face, luego existo. Es porque ahora todo es a través de las redes sociales. Cualquier cosa que la persona hace un selfie, toma una fotografía y manda. Las personas existen o creen que existen porque están en las redes y muestran la mayoría de las veces solo la cuestión bonita, linda, todo perfecto, y dan una visión deformada de la realidad y no muestra todas las quejas, todas las lamentaciones internas y muestran como si fuera una máscara, cuando en realidad podrían decir reclamo, luego existo, que es el patrón de comportamiento de mucha gente que permanentemente están reclamando, se están lamentando, se están quejando para mostrar al mundo, a los demás, que existen. Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía de vida? Pienso, luego existo, o siento, luego existo, o reclamo y luego existo. Depende. Y ahí cada uno de nosotros debería hacer una reflexión sobre cuál es nuestra visión del mundo con relación a ese asunto. Entonces, reclamar es una forma que llama nuestra atención para concentrarnos en lo que no queremos, porque normalmente reclamamos de lo que no queremos, o llama nuestra atención para hablar sobre lo que está errado, sobre lo que pensamos que está errado, que está equivocado en lo que está ocurriendo en nuestra existencia. Y vemos que reclamar foca en lo que no queremos y en lo que está equivocado. O sea, es más una visión sobre lo negativo que está ocurriendo. Esto no significa que nosotros no debamos ver eso. No debamos estar conscientes de las cosas que están erradas, de las cosas que no queremos. El problema es que dedicamos mucho tiempo de nuestra atención, de nuestra energía, de nuestros recursos para concentrarnos en esas cosas negativas y con el tiempo, ¿qué ocurre? Que se convierte en un hábito, la reclamación y la queja. Y ahí eso va afectando nuestros circuitos neurales, las autopistas neurales que vamos creando por el hábito de la repetición, de hablar siempre de lo que está equivocado, de concentrarnos en lo que no queremos, cuando deberíamos ver si algo nos gusta, qué es lo que tenemos que hacer para modificarlo. Si está errado desde nuestro punto de vista, ¿cómo podemos cambiar esa situación? Si es algo que no queremos, entonces, ¿qué es lo que yo quiero?
y trabajar en esa dirección de una forma positiva. Entonces, ¿cuáles son las justificativas que las personas que reclaman o que se quejan permanentemente alegan? Y aquí hay una obra muy interesante de un espírita aquí de Brasil, del estado de São Paulo, Roosevelt Andolfato Tiago. Él escribió esa obra que se llama Terapia Antiqueja, que es muy, muy interesante el abordaje que él hace sobre este tema desde el punto de vista espírita. Y él dice lo siguiente: algunas de las justificativas principales de las personas que reclaman es que reclaman porque creen que eso que está reclamando es verdadero, o argumentan que tiene la razón, y que por eso reclaman. Reclaman porque es algo justo o porque no es justo, o reclama porque está sufriendo mucho con esa situación, o reclama porque se siente incomprendido frente a lo que está ocurriendo y que las personas no entienden la situación, no comprenden por qué está en esa condición de sufrimiento, por ejemplo. O también se justifican diciendo que reclamando eso les permite liberar la presión interna que tienen enfrentando esos problemas. Y existen otra serie de justificativas. Entonces, para nuestras reflexiones, cuando nosotros reclamamos o nos quejamos, ¿cuál es la justificativa que utilizamos? ¿Cuál es el argumento para intentar justificarnos a nosotros mismos de por qué estamos reclamando permanentemente? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que nosotros tomamos frente a las diversas situaciones de la existencia? Tenemos dificultades, todos. Enfrentamos adversidades, la gran mayoría. Fracasamos muchas veces en nuestras tentativas de hacer alguna cosa. Enfrentamos situaciones complicadas, complejas, difíciles, muchas veces de resolver. Y atravesamos momentos difíciles en nuestra existencia. Entonces, frente a esas situaciones que normalmente enfrentamos y consecuencias de nuestras decisiones en esta misma existencia o de decisiones que tomamos en existencias pasadas, es la consecuencia que tenemos que enfrentar. ¿Y cuál puede ser nuestra actitud? Quejarnos, lamentarnos, reclamar de esas situaciones. O podemos aceptar esa situación y aceptar no de forma pasiva, sino de forma activa. Entender que esa situación es la consecuencia de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, y que de aquí para adelante podemos hacer diferente. Podemos ser gratos, agradecidos, porque esas condiciones nos están permitiendo nuestro crecimiento espiritual, nuestro ajuste a través de la ley de causa y efecto con las leyes divinas. Y podemos también apreciar ese momento por el cual estamos pasando, un momento único que nos va a permitir enfrentar con éxito esa situación, dependiendo de cómo lo enfrentamos, cómo pasamos ese momento. Entonces, esas situaciones adversas, difíciles de la vida, son oportunidades que la vida nos ofrece para aprender, para mejorar y para crecer espiritualmente. Y a través de aceptar, ser agradecido y apreciar esa oportunidad, podemos crecer espiritualmente más rápidamente. Si tomamos el camino de la queja, de la lamentación, ¿qué ocurre? Creamos más desafectos con las personas, porque no es muy agradable estar en compañía de una persona que constantemente, permanentemente se está quejando de todo. Y muchas veces esa queja se manifiesta con relación a los otros en forma de agresiones. O muchas veces
esas quejas, esas lamentaciones, esas reclamaciones llegan a convertirse en crímenes o en problemas de salud con diversas patologías que han sido ampliamente estudiadas por la ciencia. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros deberíamos tomar? Ahí está el ejercicio del libre albedrío y es algo de las mejores enseñanzas de la doctrina espírita. Nosotros tenemos la decisión. ¿Qué camino tomar? ¿De lamentarnos o de aceptar y aprender y superar esas adversidades como una oportunidad que la divinidad nos dio para nuestro crecimiento espiritual? Entonces, preguntaron al Espíritu Emmanuel en la obra del Consolador que cómo encaran los guías espirituales nuestras quejas. Una pregunta muy interesante, concreta, breve, como deben ser las preguntas, como fue la metodología de Allan Kardec con las preguntas en el libro de los Espíritus. Y el Espíritu Emmanuel responde: la mayoría, sin embargo, no pasan de lamentación estéril, la mayoría de nuestras quejas, a la que el hombre, el ser humano, se acostumbró como a un vicio cualquiera. Entonces la espiritualidad superior está visualizando que la mayoría de las lamentaciones, de las reclamaciones que nosotros hacemos son estériles, no contribuyen para nada y nos hemos acostumbrado y ha creado un vicio, un hábito no muy bueno en la mayoría de los seres humanos. Y ahí la repetición de ciertas quejas traduce mala voluntad en la aplicación legítima del conocimiento espiritista a vosotros mismos. Nos está llamando la atención de que estamos siendo repetitivos en las quejas, en las lamentaciones, en las reclamaciones. Y nos está llamando la atención de que deberíamos, con el conocimiento que la doctrina espírita nos brinda, de reclamar menos, como vimos anteriormente en el otro libro de Sígueme. Entonces, esta respuesta del Espíritu Emmanuel es un mensaje poderoso para nuestra reflexión sobre nuestro comportamiento con relación a las situaciones que vivimos, para reclamar menos y hacer más. Y ya en el Evangelio según el Espiritismo, la enseñanza que nos traía en la época: ¿por qué os lamentáis de las calamidades que vosotros mismos habéis acumulado sobre vuestras cabezas? Muchos de los problemas que estamos enfrentando son la consecuencia de las actitudes, de las decisiones que tomamos anteriormente. Y nos lamentamos, le echamos la culpa a los otros, le echamos la culpa a los políticos, a nuestra familia, a las otras personas, y no asumimos que es la consecuencia de nuestras decisiones y que estamos enfrentando por la ley de causa-efecto. Y el malestar se ha generalizado. ¿A qué atribuirlo si no es a vosotros mismos que buscáis sin cesar aplastaros los unos a los otros? Cuando nos lamentamos y nos quejamos de los otros, estamos solamente intentando pasar por encima de los otros, echarle la culpa a los otros y exentarnos de nuestra responsabilidad en ese aspecto. Y eso, solo la consecuencia es que vamos deteriorando nuestros relacionamientos con los otros seres humanos que estamos conviviendo en este momento en el planeta Tierra. Entonces, las reclamaciones y quejas también fueron objeto de estudio del Espíritu Juana de Ángeles. Y en esa obra de Episodios Diarios nos trae la siguiente enseñanza, en el capítulo 37. Lenta, pero sistemáticamente se va arraigando en la personalidad del hombre, del ser humano, el hábito, como vimos anteriormente, un hábito infeliz de la queja y de la reclamación. Ve que a veces comenzamos una queja, una lamentación, y después otra, y después va aumentando, y sistemáticamente se va convirtiendo en un hábito, porque vamos creando las autopistas neurales, que la forma más rápida de enfrentar una situación es lamentarnos, es reclamar, y no
pensamos, no evaluamos de que existen otras opciones que podemos seguir para poder superar ese momento difícil, por ejemplo. Y dice Juana Andrés, el individuo siempre encuentra motivos para mostrarse insatisfecho. Y eso es de la vida diaria. Vemos que muchas personas y a veces nosotros mismos encontramos innumerables motivos para mostrarnos insatisfechos con lo que está ocurriendo. Y se instala ese vicio, y vimos anteriormente que la espiritualidad ve tanta reclamación como un vicio del comportamiento, aferrándose en el comportamiento que se manifiesta malhumorado y desagradable. Y eso solo imaginarse una persona que reclama constantemente, está siempre de mal humor y es una persona que en el comportamiento del día a día se va volviendo desagradable frente a las otras personas que no quieren estar en su compañía. Y termina Juana de Ángeles en ese capítulo. Al mismo tiempo en que fomenta distonías íntimas, neurosis, abriendo campo para que se originen diversas enfermedades. Y la ciencia viene estudiando este tema también, de que algunas enfermedades tienen como causa ese comportamiento, ese pensamiento negativo, esa reclamación continua, permanente, de queja, de insatisfacción. Y vamos a ver un poco más para adelante cuáles de esas enfermedades, cuáles de esas distonías ocurren como consecuencia de tanta queja, de tanta lamentación. Y entonces, las personas cuando reclaman o cuando hablamos, podemos hacerlo con palabras positivas o con palabras negativas. Y en esta obra o en esta revista de ciencia que se llama Psychology Today, el profesor Andrew Neuer, uno de los mayores neurocientíficos en la actualidad, profesor en la Universidad de Pensilvania, como consecuencia o resultado de sus investigaciones, publicó ese trabajo sobre el efecto de las palabras en la salud de las personas. Y él encontró que palabras positivas pueden hasta alterar la expresión de los genes. Y es lo que en la actualidad se habla de la epigenética. Las palabras positivas fortalecen a área del lobo frontal, del neocórtex, que es donde nosotros tomamos las decisiones, la parte del cerebro que nos permite esa actividad. Palabras positivas promueven la función cognitiva. Cuando hablamos positivamente, permite que nuestros canales aquí en el cerebro aprendan más fácilmente que cuando hablamos negativamente. Y impulsiona el centro motivacional para la acción. Cuando hablamos positivamente, eso estimula para que hagamos más cosas y para nos motivarnos para actuar, para colocar en la práctica. ¿Cuál es el resultado de eso? Que aumenta nuestra resiliencia para enfrentar las adversidades, los problemas que aparecen en nuestra existencia. Entonces, hablar de forma positiva tiene todos esos puntos positivos. ¿Qué ocurre cuando hablamos negativamente? Cuando nos lamentamos, cuando nos quejamos, así permanentemente. Normalmente usamos palabras de tipo negativa. Y ahí aumenta la actividad de la amígdala aquí en el cerebro, que es aquella parte del cerebro que tiene como función frente a una situación, salgamos a pelear o salgamos huyendo. También produce una serie de hormonas y neurotransmisores generadores del estrés en las personas. Porque cuando nos lamentamos permanentemente, eso va generando un estrés dentro de la persona. Y esas palabras negativas interrumpen varias funciones en nuestro cerebro. Por ejemplo, perjudica
las conexiones del raciocinio lógico, afecta nuestro raciocinio y también afecta muchas veces el procesamiento del lenguaje, de cómo nos expresamos, y afecta la comunicación, la forma que nos expresamos, la manera como nos expresamos. Y cuando reclamamos y hablamos negativamente, con rabia, son más perjudiciales aún para nuestra salud, porque interfiere aquí en el lóbulo frontal, en los centros de decisión, y nos lleva a actuar de una manera irracional. Por eso vimos que cuando tomamos el camino de las quejas, puede llegar hasta que ocurran crímenes, y va afectando poco a poco la estructura de nuestra memoria. Por eso repetimos diversas veces la misma reclamación, porque nos olvidamos de que ya hicimos esa reclamación muchas veces anteriormente. Entonces, eso ocurre en la persona que reclama permanentemente de forma negativa. ¿Cómo nuestra reclamación afecta a los otros? Afecta el cerebro de la persona que nos está escuchando. Induce la liberación de hormonas y neurotransmisores del estrés, porque la persona solo reclamando, eso va alterando nuestro sistema nervioso, y si le damos atención, va produciendo dentro de nosotros que estamos escuchando esa liberación de hormonas y neurotransmisores que causan el estrés. Aumenta la ansiedad de la persona que está escuchando, porque el otro solo reclamando, eso va generando ansiedad y va haciendo que la persona quede más irritada con tanta lamentación, tanta reclamación. Y eso va minando nuestro deseo de cooperar con esa otra persona para intentar resolver ese problema sobre el cual se está quejando. Y va debilitando nuestra confianza en esa persona, porque pensamos, bueno, no tiene una alternativa, ¿cuál es la posibilidad, cuál es la opción de mejorar eso? Entonces, eso va debilitando nuestra confianza. Y así otras cosas. Entonces vemos cómo las palabras negativas, la reclamación negativa constante, afecta la salud de la persona y afecta a los que están conviviendo con nosotros. Entonces, ese vicio de la reclamación se convierte en un hábito de divulgar con frecuencia nuestros problemas, nuestras aflicciones para todo el mundo. Y vemos que las personas no reclaman solo con algunos, sino encuentra otra persona y hace la misma reclamación, la misma queja. Y eso en la mayoría de las veces, esas otras personas nada pueden hacer para ayudarnos o para encontrar las soluciones. ¿Y qué pasa? Vamos viciando el ambiente en el cual estamos inmersos. Y se convierte en un círculo vicioso que pasamos a no percibir las situaciones positivas que podrían ser consideradas para intentar resolver ese problema o enfrentar esa adversidad que tenemos en ese momento. Entonces vea hasta dónde va llegando el vicio de la reclamación. Tanto afecta nuestra salud, afecta la calidad del medio ambiente en el cual estamos inmersos. Y es lo que los psicólogos llaman el efecto Adams. No sé si recuerdan la familia Adams. Hay una serie de televisión muy famosa en que ellos andaban y andaba una nube negra que los seguía permanentemente. Y por eso le dieron el nombre de efecto Adams. Cuando reclamamos constantemente, ¿qué ocurre? Y nosotros del punto de vista espírita entendemos que tenemos una psicosfera personal y con esos pensamientos negativos colocamos en movimiento el fluido cósmico universal con ese tipo de vibración negativa que va afectando, que va oscureciendo nuestra aura, nuestra psicosfera, y que impide la influencia positiva de nuestro espíritu guía, de los mentores, de nuestros espíritus amigos. Entonces vea cómo todo eso va afectando la reclamación constante de forma negativa, va afectando nuestra salud física, nuestro equilibrio emocional, nuestra condición espiritual.
Y ya en el libro de los espíritus nos decía que esos espíritus que no quieren nuestro bien, solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Si siempre estamos pensando de forma negativa sobre la vida, estamos atrayendo espíritus que están en esa misma condición y que van a ir alimentando cada vez más esos deseos nuestros, los vamos atrayendo con nuestros pensamientos. Entonces, no solo afectamos a los encarnados, como vimos anteriormente, sino también afectamos a la espiritualidad, porque atraemos y vamos alimentando la condición en la cual están esos espíritus. Entonces, existen diferentes tipos de quejas, las cuales han sido estudiadas también. Y básicamente existen tres grandes grupos estudiados por la psicología. Las quejas crónicas, que son las quejas de aquellas personas que nunca están satisfechos. Pueden hacer lo mejor, las personas hacer lo mejor, dejar las condiciones en las mejores condiciones posibles y nunca están satisfechos, siempre están reclamando. Por eso se llama tipo de queja crónica. Permanecen cavilando, pensando, dándole vueltas al asunto y siempre encontrando cosas negativas sobre ese asunto. Y cada vez va generando más ese sentido de contrariedad, de que está difícil, de que cada vez se están colocando más obstáculos y entonces tenemos más motivo para quejarnos, para reclamar. El segundo grupo estudiado por la psicología de las quejas y reclamaciones es el que es denominado quejas de desahogo. Son las que muestran la insatisfacción emocional que las personas tienen con relación a sí mismo y que están procurando llamar la atención de las otras personas. Ah, pobrecito, para que las personas sientan piedad, sientan lástima y por eso se va quejando permanentemente. Y la persona no procura resolver esa adversidad que tiene. Por el contrario, va encontrando otras para permanecer lamentándose, para llamar la atención. Y desea ser validado por los otros. Ah, sí, realmente es una situación muy injusta contigo, eso que están haciendo, oh, mira cómo te están tratando, y va buscando la atención de la otra persona para validar lo que la persona piensa con relación a esa situación. Y existe un tercer tipo de quejas que la ciencia ha estudiado. Son las quejas denominadas instrumentales, que realmente la persona se queja con la intención de resolver ese problema y para causar un impacto de tipo positivo resolviendo esa situación, porque entiende la importancia que tiene si cambia la situación, la importancia para sí mismo y tal vez para otras personas con las cuales está conviviendo. Y para eso trabaja con otras personas para crear un plan para generar el cambio de esa situación. Y los estudios de psicología muestran que menos de 25% de las quejas, de la lamentación de las personas, están en esta categoría de las quejas instrumentales. Entonces vemos, más del 75% son quejas que no llevan a nada, no resuelven, no provocan o no producen un cambio. Solamente es para tratar de llamar la atención, para se justificar sin ninguna intención de un cambio realmente real. Entonces, ¿para qué nos sirve este estudio, por ejemplo, de la psicología sobre los diferentes tipos de quejas? Para que evaluemos cuando nosotros nos estamos quejando, qué tipo de queja
es la que, la que nosotros estamos teniendo. ¿Es crónica? ¿Es de simplemente desahogo? ¿O si realmente es una queja instrumental que busca resolver? Porque eso nos va a permitir cambiar, dejar de tener tantas lamentaciones, reclamaciones crónicas y ir para el lado de las quejas de tipo instrumental. Entonces, para traer un ejemplo del mismo, Allan Kardec. Allan Kardec, en la Revista Espírita de agosto de 1867, él publicó una reclamación que Kardec hizo para un periódico de la época, que publicaron un artículo firmado Allan Kardec. Y entonces Allan Kardec hizo la siguiente reclamación. Me enviaron el número 6 de vuestro periódico, donde se encuentra un artículo firmado por Allan Kardec. Y Kardec dice, pienso que no tengo homónimo. Imagínense, en esa época Kardec era Hipólito León de Nizar-Ribail, su nombre. Allan Kardec fue un nombre, el nombre que tomó de una encarnación anterior de los druidas. Difícilmente alguien se llamaba Allan Kardec en esa época. Pienso que no tengo homónimo. En todo caso, como solo respondo por lo que escribo, os pido la bondad de inserir la presente carta en vuestro próximo número. Vea la elegancia, la forma de escribir. Será insertar. ¿Ah? Inserir será insertar. Insertar, sí. Ok. Con el fin de informar a vuestros lectores que el señor Allan Kardec, autor del Libro de los Espíritus, nada tiene a ver con el artículo que lleva su nombre y que no autoriza a nadie para servirse de él. Recibid, señor, mis respetuosos saludos, Allan Kardec. Entonces, vea la forma que Kardec hizo la reclamación. Muy educadamente, muy respetuosamente, pero muy categóricamente. Y quería resolver de que no fueran a usar su nombre en vano para publicar cosas que él no era el autor. Entonces, es un ejemplo de cómo hacer una reclamación. Entonces, Juan de Ángeles, en la obra esa de Episodios Diarios, cuando habla de las reclamaciones y quejas, nos da una orientación para establecer en nuestro cotidiano el compromiso de solucionar las dificultades en lugar de generarlas o complicarlas cuando aparezcan. Ese debería ser nuestra forma de encarar las dificultades. Y dice, silencia al quejoso, al que se reclama, al que reclama, proponiéndole hacer lo mejor que esté a su alcance para evitar el tiempo perdido en reclamaciones. Gastamos mucha energía reclamando y poca energía en solucionar o en procurar opciones alternativas para resolver esos asuntos. Entonces deberíamos dedicar más energía a trabajar en ese sentido. Entonces, ¿será que podemos llegar a un mundo en que no existan quejas, que no existan reclamaciones? Aquí traemos otra obra muy interesante de la literatura general, Will Bowen. Él comenzó una campaña mundial para llegar a un mundo sin quejas. Cómo dejar de quejarse y comenzar a disfrutar de la vida. Una obra muy interesante que nos trae bastantes sugerencias de cómo trabajar para llegar a un mundo sin quejas. Y él creó ese movimiento en el mundo que tiene diversos seguidores en muchos países del mundo, el movimiento antiqueja. Y él estableció un reto para las personas para intentar vivir 21 días sin quejas. Y ahí ese es un reto también para nosotros espíritas. ¿Será que podemos pasar 3 semanas sin quejarnos de nada, sin reclamar? Y por eso la estadística que hicimos, la encuesta, fue interesante, porque vimos la mayoría de personas tenían más de 1 a 3 quejas por día. Entonces es un reto para todos nosotros. Bueno, y entonces, ¿cómo
podemos disminuir la frecuencia de nuestras reclamaciones de las quejas? Podemos utilizar un tamiz, un sedazo, para evaluar si deberíamos o no deberíamos quejarnos. Entonces, deberíamos hacernos algunas preguntas. ¿Es útil mi queja? ¿Es útil mi reclamación? Otra pregunta. ¿Mi queja irá a mejorar a alguien o a alguna cosa? ¿Realmente si continúo con la reclamación va a mejorar? ¿Va a cambiar algo? Y una tercera pregunta sería si habrá algún beneficio con la solución de ese mi problema. Si nosotros hacemos esas preguntas cuando tenemos la voluntad de reclamar o de quejarnos, conseguiríamos disminuir el número de quejas y reclamaciones. Si nosotros, por ejemplo, respondemos, ¿es útil mi queja? No, por ejemplo. Entonces, tal vez no vale la pena. ¿Será que va a mejorar la situación? No. ¿O si alguien va a beneficiarse? No. Entonces, si la respuesta es negativa a esas preguntas, es mejor no dedicar tiempo, no dedicar energía, porque si voy a reclamar, solo va a afectar mi salud. Voy a gastar mi tiempo que podría utilizar en cosas más positivas. Voy a gastar mi energía, tanto mi energía vital como mi energía del fluido vital, como mi energía del cuerpo físico. Y voy probablemente a generar desarmonía con los seres con los cuales estoy conviviendo. Entonces, deberíamos usar nuestra inteligencia y trabajar para, si tenemos un problema, intentar encontrar alternativas para resolverlo. Y recuerden, estamos aquí encarnados para para desarrollar nuestra inteligencia. Y a través de una de las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro de Espíritus, que es la ley del trabajo. Entonces, ¿cuál sería la terapia antiqueja, antirreclamación? Que con base en la doctrina espírita y en lo que la ciencia ha encontrado, existen varias posibilidades. Una es utilizar nuestras palabras para elogiar a las personas. En vez de reclamar el comportamiento negativo que nosotros queremos de las otras personas, si miramos con más detalle, si observamos mejor, podemos encontrar muchas cosas positivas en esa persona y elogiar esos comportamientos que van a reforzar esos comportamientos positivos que van a disminuir la frecuencia, por ejemplo, de ese comportamiento negativo que pensamos que no es bueno con relación a esa persona. Otra forma es sonreír. La sonrisa causa un efecto muy positivo para evitar las reclamaciones. Y eso hay varios estudios al respecto que muestran el efecto de la sonrisa. Nosotros sabemos la tremenda fuerza que tiene la oración. La oración realmente sentida del fondo de nuestro corazón y encaminada para un objetivo bueno. Eso nos ayuda también a disminuir nuestro deseo de reclamar, de quejarnos. El pensamiento positivo que se va a manifestar en palabras positivas porque vimos todos los beneficios que trae. Posturas positivas. Y no estamos hablando aquí que vamos a ver todo color de rosa, porque eso no existe. Estamos en un mundo de expresiones y pruebas. Pero la postura positiva nos permite, sí, evaluar, saber que existen condiciones difíciles, negativas, pero que con una evaluación mejor podemos enfrentarlas y solucionarlas, sin necesidad de lamentarnos, de gastar nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, solamente en las quejas y las lamentaciones. También deberíamos educarnos en la cuestión verbal, en el uso de la palabra.
Y eso es fundamental si queremos reducir la frecuencia de las quejas, de las lamentaciones. La forma que utilizamos las palabras, la forma que nos referimos a situaciones, a personas, a condiciones. Entonces, tenemos que educar nuestra palabra, que es una herramienta poderosa que tenemos en el momento presente. Necesitamos crear nuevos hábitos. Si la situación creemos que no es la mejor posible, tal vez es la consecuencia de nuestros hábitos. Entonces deberíamos crear nuevos hábitos, nuevos comportamientos, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos que nos van a permitir enfrentar la vida de una forma, con una visión diferente. Y importantísimo, la gratitud. Como vimos anteriormente, esa es una decisión personal, es el ejercicio del libre albedrío para sermos agradecidos frente a lo que tenemos actualmente o lamentarnos y quejarnos permanentemente. Y algo que nos ayuda muchísimo es ayudar a nuestro prójimo. Cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, comenzamos a visualizar, a sensibilizarnos y entender que nuestros problemas son así, muy pequeños con relación a los problemas que tienen muchos seres humanos en la actualidad. Y ahí, cuando vemos que nuestros problemas son ínfimos, son pequeños, vemos que no quejarnos, lamentarnos, no contribuye para nada y que tal vez deberíamos usar esa energía para resolverlos y encontrar otras posibilidades. Entonces tenemos una serie de opciones para realizar la terapia ante queja, ante reclamación. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? ¿O podemos buscar también la ayuda, la orientación de un profesional en el área, normalmente un psicólogo o psicólogo? Entonces, depende de quién, de reducir el número de quejas y lamentaciones y de actuar más, depende de cada uno de nosotros. Entonces, en vez de no reclame, ame, amar al prójimo como a sí mismo. Acción. El amor es colocarlo en actitudes, en ayuda a nuestro prójimo, que como vimos anteriormente, muchos seres humanos están en condiciones muchísimo más complicadas que la que nosotros estamos enfrentando. Entonces, sensibilizarnos con esa situación, ayudarlos, que eso nos va a hacer reclamar menos y amar mucho más. Entonces, me gustaría dejar dos preguntas para nuestra reflexión en esta noche, para todos nosotros, inclusive para mí. ¿Qué voy a hacer para reclamar menos? ¿Qué voy a hacer para reclamar menos y hacer más? ¿Y qué voy a hacer para reclamar de una forma más eficiente? Reclamar es importante. El problema es reclamar y lamentarse, quejarse con mucha frecuencia. Vimos que las reclamaciones, las quejas de tipo instrumental son importantísimas porque son las que llevan al cambio, las que motivan el cambio, las que procuran una solución porque ven el beneficio del impacto positivo que resolver ese problema causa en sí mismo y en las otras personas. Entonces, ¿es importante reclamar? Sí, pero la forma que lo hagamos y la frecuencia es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿cómo voy a reclamar de una forma más eficiente? Y entonces, para concluir, algunos puntos importantes. Participar más activamente en el voluntariado, en trabajo voluntario, porque eso nos pone en contacto con las personas que están en situaciones mucho más complicadas que la nuestra, que nos lleva a esa reflexión sobre deberíamos reclamar menos. Orar, todos podemos hacerlo y deberíamos hacerlo con más frecuencia. Reclamar de forma instrumental con el propósito de mejorar la situación de causar
un impacto positivo. Deberíamos estudiar la doctrina espírita, profundizar más ese estudio y ver cómo lo aplicamos en nuestro día a día para que reclamemos menos y actuemos mucho más. Y educar nuestro pensamiento, que las reclamaciones comienzan aquí, que elaboramos con nuestros pensamientos. Y educar cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo dirigimos esas quejas, esas reclamaciones con el deseo de realmente resolverlas. Entonces, de educar nuestro pensamiento y nuestra palabra. Y no sirve saber todo esto de forma teórica si nosotros no colocamos en acciones de nuestro día a día. Y como ya he dicho muchas veces aquí mismo, lo único que llevamos cuando retornamos al mundo espiritual son nuestras acciones. De intenciones está llena el cementerio. Entonces, que realmente colocamos en acciones, que reclamemos menos y hagamos mucho más. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Orlando, por nuevamente, bueno, ya habíamos visto acá en Colombia cuando existe la gira, esta charla, pero siempre es bueno que quede grabada. Ya tenemos una larga lista de charlas. Y bueno, abrimos la palestra o la palabra a las personas que están aquí, si quieren hacer una pregunta, si quieren complementar. Acá en nuestro grupo espírita también tenemos dos personas más. Y bueno, los que están aquí conectados virtualmente, eh, Estela Pinillos, Milagros, creo que es Milagros Gane, Nancy Aguilera, Socorro Domínguez. Entonces, acá está Oscar Rueda, William Fontalvo. Entonces, alguien que quiera preguntar algo, eh, estoy seguro que Orlando nos lo va a resolver. Bien, Oscar Rueda va a hablar acá. Buenas noches. Gracias, Orlando. Orlando, quisiera que me ayudaras a hacer como decir, las memofichas cuando clasificaste los tipos de quejas para identificar la queja instrumental, para que en un momento dado que yo tenga la actitud de queja, identifique si es una queja productiva, cómo identificarla plenamente y cómo concentrar a una queja instrumental para que decida yo contenerme y no hacer la queja o hacer una queja realmente que sea oportuna y que sea útil. Bueno, como fue estudiado, las quejas instrumentales son las que evalúan el impacto que puede tener en el individuo o en el grupo social. Si uno evalúa de que realmente va a tener un impacto positivo en mí o en las otras personas, es algo que es algo que muestra que realmente es una queja instrumental. Instrumental. Y si también va a producir un cambio en la persona y en el grupo, ese también muestra que es una queja instrumental y que realmente puede tener éxito. Entonces, esos son los dos puntos así importantes para evaluar si realmente es una queja instrumental, el impacto y el cambio que puede ocurrir. Y el reclame, me gustó. Sí, si Ujú. hay amor, puedo identificarlo. Sí. También. Gracias. Ujú. Ok, permiso, gracias. Micrófono, Nancy, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, muy amable. Sí, le queda a uno muchas reflexiones, realmente muchas gracias, muy amable. Pero igual
yo considero, pues por las experiencias que he tenido, que realmente las personas que se quejan absolutamente por todo parte de una inseguridad y de una insatisfacción y la falta del conocimiento de sí mismo. Y no aceptan. Yo tuve una experiencia muy crítica, como dicen, con una persona, todo, no, nada le parecía bueno. Si el día amanecía oscuro, uy, qué día tan horroroso. Si el día estaba claro, ay, hoy va a ser un día caluroso, qué horrible. Entonces hay gente que nunca está conforme con nada y todo lo reduce a quejarse absolutamente de todo. O está frío o está caliente, nunca está conforme. Entonces yo creo que eso es parte de su inmadurez de carácter, madurez psicológica. Entonces, influye muchísimo esa inmadurez de la persona. Tiene que ver, creo yo, sí, básicamente, de la inseguridad que tiene, del desconocimiento de sí mismo y de las demás cosas, ¿no? Creo que esa es una razón de las quejas. Sí, ¿Tú qué nos dices, ok? puede ser una de las causas, sí. Ujú. La persona no tiene el conocimiento, no se siente, eh, o sea, no se ama mucho a sí misma, tiene baja autoestima y a través de la reclamación es lo que intenta llamar la atención de las otras personas para que le brinden cariño, que la traten, que le den atención, que le dediquen tiempo. Si no reclama, pasaría así desapercibida. Y por eso esa falta de amor a sí mismo es una de las causas de las personas que se quejan también mucho. Ujú. Fernando, Gracias. hay una frase de André Luis en Señal Verde que dice, quien reclama agrava las dificultades. ¿Sí? Eso lo he aplicado durante la vida y creo que me ha librado de muchas batallas innecesarias, ¿Sí? ¿sí? Porque a veces no va a haber, hay una, en esa reclamadera o en esa reclamación no va a haber no va a haber una victoria o no va a haber una consecuencia positiva o no. O sea, a estar aclarando cosas y entra como uno como en un círculo vicioso, como tú decías, negativo y se Ujú. generan son desavenencias, malas químicas, ¿Sí? ¿sí? Como tú decías, distonías. Bueno, sí, falta de sintonía entre personas. Entonces, porque a veces por el ego queremos convertirnos en ganadores de pequeños combates entre personalidades. Entonces, pero entonces me parece que quien reclama agrava las dificultades. Lógicamente que tú has dicho que en ocasiones es importante reclamar si va a haber una utilidad. O sea, debe haber unas excepciones a esa frase, pero a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho esa frase. ¿Sí? No, es una enseñanza de André Luis muy importante y muy útil. Ujú. Es importante tener claro con lo que tú decías, Orlando, no quiere decir que no se reclame, es porque es que uno no puede ser conformista absolutamente de todo y callar absolutamente todo, porque Ujú. pasaría a ser un ser totalmente despreocupado del contexto en el que uno está viviendo. Entonces, no, Ujú. reclame, pero reclame con razones, no porque sí, no Ujú. por el hábito de reclamar. ¿Cuál es Ujú. la razón de su reclamación? Y si todavía, además de la reclamación, tiene una propuesta de solución, muchísimo mejor. Porque no solamente es reclamar por Ujú. reclamar, sino qué espera al hacer esa reclamación. Entonces ahí sería una reclamación proactiva, ¿cierto? De tal manera Sí, que no se sí. queda en la simple reclamación. Pero definitivamente no reclamar sí me parece absurdo, porque uno no puede Ujú. pasar por encima de todo conforme absolutamente de lo que se está viviendo, porque ¿dónde está el criterio de uno conceptual, emocional, académico, como quiera? Uno tiene que tener un criterio, entonces no se puede perder el criterio. Ujú. Entonces no es llevar las cosas a los extremos, ¿no? Tú lo dijiste, claro. Sí.
Por eso reclamar es importante, la forma de hacerlo y el objetivo. Ahí es donde está la diferencia. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las cosas materiales, eh, una empresa que produce algo y hace productos defectuosos, si uno no reclama, siempre va a estar en esas condiciones. Entonces hay que reclamar para que ellos mejoren. Ujú. Las condiciones sociales de la desigualdad y todo eso, hay que reclamar, pero la forma como hacerlo, cuál es el objetivo y cuáles son las posibles alternativas a eso que estamos reclamando. Ahí es que está la importancia de aprender a reclamar. Ujú. Bueno, respecto al tema, en principio, por eso como te decía, a mí me encanta, a mí me encanta el tema de cómo contenerme, identificar y se haga una reclamación instrumental. ¿Sí está viendo? Entonces, en esta En- primera fase inicial, donde están médicos, profesionales, los pacientes, la familia, etcétera, hay una Ya. Ujú. Bueno, no, en mí, yo lo enfoco en mí porque yo soy una persona que mantengo esa actitud reclamante. El tema le hice la acepción respecto cuando estamos agradecidos. Porque cuando estamos agradecidos vivimos mejor? Porque el no estar agradecido es una vibración opuesta. Ujú. Entonces, yo he estado meditando en eso y pienso de que el que es agradecido recibe más es porque vibra armónicamente. Entonces, en cuanto a la reclamación, pienso que es que he estado vibrando inarmónicamente. Me gusta lo que me aporta de buscar, identificar cuál es una reclamación instrumental productiva para contenerme y realmente mantenerme en una vibración positiva de agradecimiento. Ujú. Entonces, Excelente. sí, me gustó el tema porque creo yo ser agradecido, pero en otros momentos estoy en reclamación. Entonces, si estoy en reclamación, estoy desagradecido. Entonces, por eso es que quiero ahora ponerle atención para mantenerme en si es una queja, que la puedo tener algo productivo, si no tengo que desintonizarme de esa vibración. Exactamente. Ese es el camino. Ujú. Muy bien. Muy buena reflexión. Está. Ujú. Gracias. No le quitamos más tiempo a Orlando, y vamos a cerrar la reunión con una elevación de pensamiento.